¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, uno que nos llevará al mismísimo corazón de la vida, para descubrir cómo cada una de nuestras células maneja su energía. Esto es el metabolismo celular y créanme, es mucho más emocionante de lo que suena. A ver, pensemos en una célula no solo como algo biológico, sino como una ciudad en miniatura, siempre activa, siempre bulliciosa. Una microeconomía que para sobrevivir necesita administrar su presupuesto energético a la perfección. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos lo hace? Bueno, metámonos de lleno en esto. Para entender este viaje de la energía, primero hay que conocer las reglas básicas, los principios económicos que rigen esta pequeña ciudad celular. El metabolismo es, en pocas palabras, toda la actividad económica de la célula. O sea, es la suma de absolutamente todo lo que hace. Construir, deshacer, administrar recursos, todo para seguir funcionando. Y esto no para, ¿eh? Miles de estas reacciones suceden cada segundo. Y esta economía tiene como dos grandes ramas, ¿no? Por un lado está el anabolismo. Pensemos en esto como la fase de construcción o inversión. Se gasta energía para crear cosas más grandes y complejas. Y por el otro, el catabolismo, que es todo lo contrario. Es como descomponer activos para obtener energía, rompiendo moléculas grandes en pedacitos más chicos. Y aquí, ojo, que esta es la clave para no perderse nunca. Es una regla de oro súper simple para que quede claro. Si la cosa va de sumar, de construir, es anabolismo. Si va de dividir, de romper, es catabolismo. Un truco genial para no volver a confundirlos. Entonces, si la célula es una economía, necesita dinero, ¿cierto? Pues su moneda es esta molécula, el ATP, o adenosintrifosfato. Es la divisa universal de la energía celular. Con ella se paga absolutamente todo, desde que un músculo se contraiga hasta que se copie el ADN. La energía está ahí, guardada en sus enlaces, lista para usar. Ok, ya tenemos la moneda. Pero, ¿de dónde sale el dinero en primer lugar? ¿Cómo se genera esa riqueza inicial? Bueno, ahora vamos a ver cómo la energía entra por primera vez en esta economía, creando el combustible que lo mueve todo. Aquí es donde empieza prácticamente toda la historia de la vida en la Tierra. La fotosíntesis es este proceso increíble que agarra la energía del sol, que es súper abundante, pero muy inestable, y la convierte en glucosa, un combustible químico estable, fácil de guardar. Es literalmente como convertir luz solar en lingotes de oro energéticos. Ahora, este proceso de fabricación no es que pase así nomás, de un solo golpe. Se divide en dos etapas bien marcadas, y una seguida de la otra. Primero, la fase luminosa, que es la captura de la luz, y después la fase oscura, donde ya se arma el combustible final. La primera fase pasa en unas estructuras que se llaman tilacoides. Aquí la energía de la luz se usa para algo increíble, para romper moléculas de agua. A esto se le llama fotólisis. Y esto es fundamental, porque de esta ruptura sale el oxígeno que respiramos. El resultado es energía temporal, en forma de ATP y NADPH. Y esto es un detalle crucial que mucha gente confunde. El oxígeno que nos mantiene vivos viene de la molécula de agua, del H2O, nunca del dióxido de carbono que la planta absorbe. Es importantísimo recordar de dónde viene el aire que respiramos. Luego, en otra parte llamada estroma, viene la fase oscura. Y ojo con el nombre, ¿eh? No es que ocurra de noche. Se le dice oscura porque no necesita la luz directamente, pero sí depende totalmente de la energía que se acaba de crear en la fase luminosa. Aquí se toma el CO2 del aire y con esa energía se construye la molécula de glucosa, el combustible estable, el lingote de oro. ¡Perfecto! Ya tenemos nuestros lingotes de oro, la glucosa. Ahora la pregunta es, ¿cómo cobra la célula esos lingotes para tener ATP en el bolsillo y poder pagar sus cuentas? Pasamos de la fábrica de combustible a la central de energía. La forma más la más eficiente de hacerlo, es la respiración aerobia. O sea, la que usa oxígeno. Es un proceso de 3 pasos que arranca en el citoplasma y termina en el verdadero motor de la célula, la mitocondria. El primer paso es la glucólisis. Ocurre en el citoplasma y es como el primer corte a la molécula de glucosa. Es el comienzo del proceso y la verdad, la ganancia es chiquita, ¿eh? Se obtiene un neto de solo 2 moléculas de ATP. Después, lo que quedó de la glucosa entra ahora sí a la central de energía, la mitocondria, para empezar el ciclo de Krebs. Aquí la molécula se termina de desarmar por completo y se libera dióxido de carbono. El rendimiento sigue siendo modesto. Otros 2 ATP para la cuenta. Hasta ahora llevamos 4 ATP. No parece mucho, ¿verdad? Bueno, porque el gran premio viene al final.
En la cadena respiratoria. Aquí es donde el oxígeno entra en juego como el actor principal. Y al hacerlo, libera una cantidad de energía brutal, unos 34 ATP más. Una locura la diferencia. Pero, ¿y qué pasa si no hay oxígeno? ¿Se apaga todo? Para nada. La célula es inteligente, tiene un plan B, un sistema de emergencia para generar algo de energía cuando la central principal no puede funcionar. A eso le llamamos fermentación. Y hay principalmente dos tipos. La fermentación láctica, que es la que sentimos en los músculos cuando hacemos ejercicio intenso y nos duelen. Y por otro lado, la alcohólica, la que usan las levaduras para hacer el pan y la cerveza. Esas burbujitas que vemos son el dióxido de carbono que liberan. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Miren la diferencia en el rendimiento. Es abismal. La respiración con oxígeno es una máquina súper eficiente que produce hasta 38 ATP en total. La fermentación, el plan de emergencia, nos da 2. Solo 2. Es la diferencia entre tener una planta de energía nuclear y una pequeña batería de respaldo. Ahora, vamos a alejarnos un poquito para ver el panorama completo. Ya vimos cómo se crea el combustible y cómo se gasta. Pero lo más increíble de todo es cómo estos dos procesos gigantes, fotosíntesis y respiración, encajan como las piezas de un rompecabezas perfecto. Miren esta simetría. Es pura poesía biológica. Los desechos de la respiración, el dióxido de carbono y el agua, son justo los ingredientes que necesita la fotosíntesis. Y los productos de la fotosíntesis, la glucosa y el oxígeno, son el combustible exacto para la respiración. Un ciclo perfecto que se alimenta a sí mismo. Así que al final, todo se resume en esto. Este delicado baile entre crear y consumir es el motor de casi toda la vida en el planeta. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es, sabiendo cómo funciona este motor tan fundamental de la vida, ¿cómo nuestras acciones a escala global están impactando su equilibrio? Una reflexión para el final. Gracias por acompañarnos.